Adelante. Permiso, Juan. Me parece que llegó un caso. Aquí tengo los datos del cliente. ¿No lo va a leer? Hágame un resumen, Doris. ¿Qué es? Al señor Winston, el anticuario, le han robado una brújula antigua, sin valor de mercado, irreemplazable. Bueno, que llame a la policía, que para eso está, ¿no? Ya llamó la hija, pero Winston quiere que investigue usted. No confía en la policía. No lo culpo por eso. Bueno, ¿algo más? ¿No va a agarrar el caso? Winston es su amigo. Lo ayudó en los peores momentos, Juan. En junio del año pasado, usted fue a verlo a Winston porque usted quiso empeñar un reloj que heredó de su abuelo. Winston se negó a quedarse con el reloj, pero como es su amigo, le prestó la plata. Ahí hay algo, Doris. A la hija de Winston le cae muy mal que el viejo me preste guita a mí. Y eso tiene una razón. Ella está resentida conmigo porque nunca la nombré de secretaria de esta oficina. Ay, pero ¿hace cuántos años de eso? Y bueno, pues le dura, la bronca le dura. Y encima, cuando supo que esa guita que el viejo me dio era para pagarle aquellos sueldos que yo le debía a usted en esa época. Es verdad. Sí, es verdad. Eso me hace ¿No? acordar que me debe 3 meses ahora. Bueno, igual yo le digo la verdad, a mí no me interesa la demora que usted tenga en pagarme. Pero ¿por qué no agarra el caso? Ya le expliqué, Doris, yo soy un detective, pero detective literario. No agarro cualquier caso, cualquier cosita. ¿Y hace cuánto que nos llega un caso literario? Este caso me trae mala espina. Me hace acordar a La muerte y la brújula, un cuento de Borges en el cual el detective Henrik Lönnrot termina siendo la víctima. Lönnrot trata de resolver una serie de asesinatos vinculados con la cábala, la filosofía y la Biblia, pero su habilidad para seguir las pistas lo lleva directo a la trampa tendida por el asesino. A Borges siempre le interesó la literatura policial. Escribió ensayos, antologías de cuentos policiales, tuvo una colección de novelas policiales también. Pero no escribió tantos relatos. Debe haber escrito media docena de cuentos estrictamente policiales. Lo que pasa es que son tan perfectos que ha hecho que fuera siempre un referente de literatura policial en la Argentina. La muerte y la brújula es una variación sobre el tema del cazador cazado, una variación borgiana, y tiene todos los elementos típicos de su literatura. La referencia erudita, las citas, la preocupación metafísica o de tipo filosófico siempre, la presencia de la religión en sus distintas formas y la idea del laberinto, que es básica. El cuento transcurre en una ciudad innominada, pero de algún modo es Buenos Aires. Ahora, todo eso en función de una trama policial impecable, que lo ha convertido, según la opinión de muchos y muy caracterizados, en el mejor cuento de la literatura policial argentina. El que sabe de estas cosas es Luis Chitarroni. La muerte y la brújula es un cuento de Borges donde precisamente agota las posibilidades del policial geométrico. El investigador de este cuento es Henrik Lönnrot, pero Borges no se detiene mucho en el investigador, sino que crea una serie de figuras, un villano, que creo que se llama Red Scarlett, un periodista de un diario judío, de la Idische Zeitung, y va armando con estas componendas una especie de policial que ocurre en una ciudad idealizada que es Buenos Aires. Lo policial de Borges, que es el jardín de senderos que se bifurcan,
tiene también esta especie de consecuencia inevitable, que es, un poco por anticipado, que el encuentro de la verdad va a conducir a la extinción. El detective, en el momento en que encuentra la verdad, encuentra la muerte. Es obvio que no tengo que tomar este caso. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7 círculos concéntricos. Uy, qué raro. Qué raro. Porque el séptimo círculo es el título de la colección de novelas policiales que inventaron para Editorial MC Borges y Bioy Casares en 1944. Y el primer título fue La bestia debe morir, de Nicholas Blake. Nicholas Blake era un seudónimo, el de un gran poeta inglés, Cecil Day-Lewis, el padre de Daniel Day-Lewis, el actor. Esta colección estuvo dedicada sobre todo a la literatura policial clásica inglesa. Y está inspirado su título en el Dante, en el infierno del Dante. ¿Por qué? Porque el séptimo círculo es el lugar donde están los violentos. Claro, estuvo dedicada a la literatura inglesa, sobre todo, por ejemplo, a La piedra lunar de Wilkie Collins, pero también hubo autores argentinos. Entre los 100 primeros títulos estuvieron Silvina Ocampo y Bioy Casares, estuvo Manuel Peirú, estuvo Enrique Amorín, Rice Guinness, que era Ruiz Guiñazú, estuvo Mas Duplán y estuvo María Angélica Bosco. Todos muy buenos autores de literatura policial argentina. Ay. Black y negro. El bar Black y negro. Esto no puede ser una casualidad. Círculos concéntricos que se cierran sobre sí mismos. Esto va a terminar muy mal. Juan, Ay, Martínez. me extraña que un lector de policiales como vos esté desconcertado con un caso como este. ¿Te parece poco? Estoy viviendo dentro de La muerte y la brújula. No está tan mal, La muerte de la brújula, uno de los mejores cuentos de Borges, así que... Seguramente, ¿no? Y yo creo que sí, incluso es uno de los cuentos donde él logró introducir algo de su teoría sobre el relato policial. Es la idea esta de la serie falsa y las pistas sembradas, junto con el tema de la víctima final, que es el investigador. No me hables de eso. No me hables de eso. Me interesa más el otro tema, el de la serie falsa y de los indicios sembrados. Es decir, el armar un simulacro, ¿no? Como trampa, ¿no? Claro, es uno de los primeros ejemplos en donde el criminal de algún modo penetra en la forma de razonar del detective. Entonces siembra para el detective la clase de claves de acuerdo con la estética que el detective va a apreciar. Ajá. Esa es la manera de llevarlo, de conducirlo a esa especie de trampa, laberinto que es el final. Pero bueno, Borges fue además un teórico, diría yo, también del policial, ¿no? Del policial. Él tiene uno de los artículos que aparecen en Textos Recobrados, justamente... ¿Textos recobrados en dónde? ¿De dónde son esos textos? ¿De Sur o del hogar? Bueno, ahí hay de todo en general. Los del hogar los recopilaron en un libro aparte que fue Textos Cautivos. Textos Cautivos, sí. Pero en los textos recobrados son 3 tomos y ahí aparecen artículos en diversos diarios que él fue publicando. Sí. Y hay uno que se llama justamente Leyes de la narración policial y hace como una primera lista de 6 leyes y va deslizando otras a medida que las explica sobre qué es lo que tiene que tener y no tener un relato policial. Y esos textos son ya de los años 30, ¿no? Esos textos teóricos, ¿no? Esos, de discusión teórica. En general son de esa época. Yo recuerdo que hay 2 referencias que él toma
aunque no las tengo muy presentes, de qué trata en cada caso, de referencias que él toma como para discutir, textos de Álvaro con los cuales discute. Uno es Chesterton y otro es Roser Caillois, hablando de la idea del policial que ellos tenían, ¿no? Sí, me acuerdo la de Chesterton, sí, que él decía siempre que Chesterton presenta una primera solución que apunta casi a lo fantástico, claro, que es la que el lector puede entrever mientras lee un texto, sí, pero al final da una resolución lógica que queda un poco por debajo a veces de las expectativas de los lectores, ¿no? Y luego él fue, bueno, un antologador, ¿no? de relatos policiales, fue junto con Bioy Casares, por supuesto, los que iniciaron la colección El Séptimo Círculo, que gracias a eso, creo yo, en Argentina hay cierto prestigio y respeto por el género policial, sí, algo que no ocurre en otros países. Absolutamente. Por ejemplo, uno ve que simultáneamente, en el año 42, él publica La muerte y la brújula en Sur. Después lo reúne, lo va a juntar, lo va a introducir en Artificios y lo va a publicar junto con Ficciones, en el año 44. Simultáneamente, en el año 42, hace la antología de cuentos, la primera antología de cuentos policiales a nivel, digamos, universal, publicada en la Argentina, y se incluye con La muerte de la brújula. Y en el año 44, 2 años después, lanza El Séptimo Círculo, ¿no? Sí, sí. Con La bestia debe morir. Creo que tiene que ver con un programa personal de instalar cierta literatura que le resultaba quizá más afín y también, diría yo, como una operación de defensa frente a las novelas psicológicas, quizá, que a él nunca le interesaron demasiado, ¿no? Claro, o sea, el policial era como el último reducto de la trama, ¿no? Sí, igualmente él tenía opiniones curiosas también sobre la novela policial, ¿no? Que eso se ve en los artículos que él escribe en la revista El Hogar, donde quizás se siente más libre porque piensa que nadie lo va a leer allí, pero ahí hace unas ironías tremendas. Le leen las señoras. Claro, ¿no? Hay unas ironías tremendas sobre casi todos los escritores consagrados de novela policial, ¿no? Sobre Dorothy Sayers, sobre Agatha Christie. Y él decía algo así como que los iniciadores del género policial, en particular Poe, lo habían concebido como para un formato breve, ¿no? Que él creía que la novela policial tenía que convertirse en otra cosa, que solamente un acertijo no era suficiente para llenar 300 páginas. A veces ya era intolerable en 30 páginas, decía. Claro, que decir, el policial... Todo lo que decía es que justamente la novela modélica para él policial era La piedra lunar, de Wilkie Collins, y hacía la observación de que esa es una novela que en el fondo es una novela psicológica finalmente, ¿no? O sea, en el largo aliento la novela policial tiene que ser también a la vez alguna otra cosa. También es interesante que la única vez que él pone por escrito su ambición de escribir una novela, piensa en una novela policial. Él escribe en uno de esos artículos... ¿Cuándo? Y hay uno de esos artículos en la revista El Hogar que él está haciendo la reseña de otro autor y dice que alguna vez concibió el plan, que no cree que lo llegue a realizar porque dice algunos planes es mejor acariciarlos o algo por el estilo, de escribir una novela policial. Incluso da el argumento de cómo sería la novela policial. La idea sería una novela policial en donde al final, cuando se da la resolución del detective, haya una pequeña anomalía que solamente la detecte un lector muy atento y que revisando hacia atrás la trama, el lector sea el único que finalmente puede dar con la solución real del caso. Que el escritor no tenga la verdad, no descubra. Exactamente, sino que el lector es el último, digamos, detective. Entonces es una idea muy ingeniosa, ¿no? Como todas las ideas borgianas, pero bueno, la dejó allí como una idea. Es interesante lo que me decís. Y además me distrae, Guillermo. Gracias, pues yo la verdad estoy todo el tiempo pensando. Me siento como el detective de La muerte y la brújula. En cualquier momento me voy a convertir en la víctima. No, pero no te lo podés tomar tan en serio. Pensá que después de todo Borges también pudo tomarse con humor el género. Están los cuentos de Isidro Parodi. Es cierto eso, Gracias, Guille. ¿Otra vuelta? En realidad Borges
siempre se tomó un poco en joda el policial, desde el principio. En 1942 salió un libro en Editorial Sur que se llama 6 problemas para don Isidro Parodi. Estaba escrito a 4 manos por Borges y Adolfo Bioy Casares y firmado Honorio Bustos Domecq, con seudónimo. Ya desde el nombre protagonista se está indicando que el libro es una parodia, es un libro en joda. El protagonista es un peluquero que está preso en la cárcel, en la penitenciaría de la calle Las Heras, por un crimen que no cometió. Hace como 15 años que está ahí adentro, tomando mate en un jarrito color celeste. Ese investigador, que es un peluquero preso, es una burla y es un homenaje al mismo tiempo a los grandes detectives excesivamente racionalistas de la novela inglesa. Y en algún caso eran ciegos, en otro caso jamás se movían de su casa. Pero por otro lado, la parodia pasa por los clientes. Ese muestrario de gente de la sociedad argentina de su tiempo que caen en la celda de Parodi hablando en un lenguaje absolutamente divertido y estrafalario, que son los que les traen los casos. Hola. Estás perdido, Juan, ¿no? ¿Quién habla? Un amigo. Por ahora, llámame JL. Creo que con esto te tiene que alcanzar. ¿Qué querés? Ayudarte. Quizá tu problema es que pensás todo demasiado, como Lonrop. ¿Qué? Todo debería ser más sencillo. Y tal vez la brújula la robó un raterito cualquiera y el robo no tiene ningún sentido. ¿Eso es? Posible, pero no interesante. Como decía Borges en La muerte y la brújula, la realidad no tiene necesidad de ser interesante, pero las hipótesis sí. Adelante, señor Thun. Lo esperaba. No sé por qué ese hombre me llamó tanto la atención. Pensé que nunca podría olvidar una cara tan desdichada. Pase. A Borges siempre le interesó el cine policial. En este libro de Edgardo Kosarinski, Borges y el cine, pasa revista a todos los artículos que él escribió entre 1931 y 1944 sobre cine en la revista Sur. Y ahí se nota el interés por el policial. Sobre todo le gustaban las películas de gángster de comienzos del sonoro, donde él veía un refugio último para la épica. Además, en el libro de Kosarinski están los argumentos que Borges escribió, solo o acompañado para el cine, que la mayoría no se filmaron, y además las adaptaciones que se hicieron de varias de sus obras. Esta, Días de Odio, la primera película de Torre Nilsson de 1954, está inspirada en Emma Suns, su memorable relato. Imposible, Juan, tú eres inocente. Todo está en contra de mí, Sara. Nadie creería que el ladrón es ese canalla de Plessner. Podíamos haber vivido siempre en esta casa. Si pudiera encontrar ese prestamista, estoy seguro que no es más que un instrumento de Plessner. Emma. Papá, vos no sos lo que dices. No te vayas. No, querida, no. Tu padre no es un ladrón. El ladrón se llama Plessner. Pero solo ustedes podrán creerlo. Esa noche papá volvió muy preocupado. De la caja de la ¿Qué es esto? Las llaves que había perdido. Pero este no es mi llavero. Un rombo. El rombo es... En La vuelta y la brújula es el que indica dónde se va a cometer el último asesinato, que es el asesinato del detective. A la flauta. ¿Quién me puso esto acá? ¡La brújula! Ya sé. Doris. Doris.
¿Dónde está el teléfono del anticuario? En la agenda, Juan. W de Winston. Ah, sí. Acá, Gracias. a ver. Winston, acá está. Usted entreténgalos. Yo, mientras tanto, voy a hablarle al anticuario. ¿Qué está pasando? Ahora le explico. La hija de Winston estaba cansada de que su padre me diera la plata para pagar su sueldo, Doris. Un sueldo que hubiera querido cobrar ella misma. Por eso, el día que fui a ver a Winston, su hija tuvo una idea para incriminarme. Puso la brújula en mi bolsillo y se llevó mis llaves. Después, plantó las pistas para mantenerme ocupado y llamó a la policía. Como en el caso de la muerte y la brújula, el investigador terminó siendo la víctima. Listo, hablé con Winston, retiró los cargos y pide perdón en nombre de su hija. ¡Qué grande! Y además Sí. le manda esto. ¿Qué es esto? Los honorarios por el caso resuelto. Que me los quedo a cuenta de mis sueldos atrasados. Gracias, Juan, gracias. Juré tejer un laberinto en torno del hombre que había encarcelado a mi hermano. Lo he tejido y es firme. Los materiales son un heresiólogo muerto, una brújula, una secta del siglo XVIII, una palabra griega, un puñal, los rombos de una pinturería. Jorge Luis Borges, La muerte y la brújula. La plata. Ahí hay algo, Doris. A la hija de Winston le cae muy mal que el viejo me preste guita a mí. Y eso tiene una razón. Ella está resentida conmigo porque nunca la nombré de secretaria de esta oficina. Ay, pero ¿hace cuántos años de eso? Y bueno, pues le dura, la bronca le dura. Y encima, cuando supo que esa guita que el viejo me dio era para pagarle aquellos sueldos que yo le debía a usted en esa época. Es verdad. Sí, es verdad. Eso me hace ¿No? acordar que me debe 3 meses ahora. Bueno, igual
Yo le digo la verdad, a mí no me interesa la demora que usted tenga en pagarme. Pero ¿por qué no agarra el caso? Ya le expliqué, Doris, yo soy un detective, pero detective literario. No agarro cualquier caso, cualquier cosita. ¿Y hace cuánto que nos llega un caso literario? Tengo los datos del cliente. ¿No lo va a leer? Hágame un resumen, Doris, ¿qué es? Al señor Winston, el anticuario, le han robado una brújula antigua, sin valor de mercado, irreemplazable. Bueno, que llame a la policía, que para eso está, ¿no? Ya llamó la hija, pero Winston quiere que investigue usted. No confía en la policía. No lo culpo por eso. Bueno, ¿algo más? ¿No va a agarrar el caso? Winston es su amigo. Lo ayudó en los peores momentos, Juan. En junio del año pasado, usted fue a verlo a Winston porque usted quiso empeñar un reloj que heredó de su abuelo. Winston se negó a quedarse con el reloj, pero como es su amigo, le prestó. Adelante. Permiso, Juan. Me parece que llegó un caso. Aquí te... A Borges siempre le interesó la literatura policial. Escribió ensayos, antologías de cuentos policiales, tuvo una colección de novelas policiales también. Pero no escribió tantos relatos. Debe haber escrito media docena de cuentos estrictamente policiales. Lo que pasa es que son tan perfectos que ha hecho que fuera siempre un referente de literatura policial en la Argentina. La muerte y la brújula es una variación sobre el tema del cazador cazado, una variación borgiana, y tiene todos los elementos típicos de su literatura. La referencia erudita, las citas, la preocupación metafísica o de tipo filosófico siempre. Este caso me trae mala espina. Me hace acordar a La muerte y la brújula, un cuento de Borges en el cual el detective Henrik Lönnrot termina siendo la víctima. Lönnrot trata de resolver una serie de asesinatos vinculados con la cábala, la filosofía y la Biblia, pero su habilidad para seguir las pistas lo lleva directo a la trampa tendida por el asesino.